Buenos días, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a meditar en Génesis capítulo 18 del 13 al 15. Y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. En esta mañana quisiera que nos animáramos a creer en la palabra que se nos ha sido predicada. Y estos versículos es un claro ejemplo de cómo a veces dudamos en las promesas que Dios nos ha dado. A veces quien nos está predicando la palabra tiene toda la certeza que Dios les dio ese mensaje para nosotros y nosotros lo ponemos a duda. Y acá en este pasaje se nos muestra la sorpresa y la incredulidad de Sara ante la promesa de Dios de darle un hijo. Y es que la cuestión era que ella estaba vieja y parecía imposible esta idea o tal vez absurda, mas sin embargo Dios le había prometido algo que estaba mucho más allá de la comprensión y la lógica humana. Entonces la pregunta que aquí Dios le hace a Abraham tiene mucho significado o importancia, porque en primer lugar nos muestra que Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones más íntimas y conoce hasta esas cosas que nosotros tratamos de ocultar. Pero aún más importante es que esta pregunta nos recuerda la importancia de la fe y la confianza en Dios. Así es de que si tú te encuentras en una situación donde parece que la promesa de Dios no se va a cumplir, yo te animo a que tengas fe, porque yo sé que muy seguido nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles o insuperables. Yo estoy enfrentando una de ellas, ya llevo más de un año y a veces ha llegado la incertidumbre o el miedo y me agobia. Pero el ejemplo de Sara hoy me recuerda que Dios tiene el poder de hacer lo imposible posible y que debemos aprender a confiar en Él y poner nuestra fe en sus promesas. Y Dios le pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y este versículo resalta la comunicación directa entre Dios y su pueblo. Es que a pesar de nuestros miedos, de nuestras dudas, Él va a cumplir su palabra. Entonces debemos aprender a superar nuestras dudas, nuestros temores y confiar plenamente en Dios en todo momento. Eso no significa que nuestras situaciones difíciles desaparecerán así mágicamente, pero sí significa que Dios nos va a guiar y que nos va a sostener en ese camino, que en esos momentos de incredulidad Dios nos invita a abrazar la fe y permitir que su amor transforme lo imposible en realidad. Y es que cada promesa que Él nos entrega, Él nos llama a creer, a que soltemos nuestros miedos, a que confiemos que su poder va a trascender nuestras limitaciones humanas. Entonces, aprendamos a reír, pero con confianza, sabiendo que lo que parece un sueño lejano o ridículo en la mano de Dios se convierte en una realidad maravillosa. Y también en el versículo 15, donde Sara negó diciendo que no se había reído, este versículo se destaca la respuesta de Dios a esa risa, recordándonos que no hay nada imposible para Él y que nos invita a confiar sin reserva. Y es que a veces cuando nos sentimos avergonzados, no debemos de tener miedo de pedir perdón, porque ella rápido empezó a querer justificar la razón de su risa. Pero si usted y yo llegamos a ese punto, pidámosle perdón a Dios y busquemos su ayuda, porque Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a darnos de su amor, de su gracia, sin importar nuestras fallas. Entonces recordemos que al final del día todos somos humanos y que cometemos errores, pero nuestra verdadera fortaleza va a radicar cuando los reconozcamos y los asumamos. Y yo te animo nuevamente a que creamos en esa palabra que se nos ha sido predicada. Dios te bendiga y recuerda que no hay nada imposible para Dios.